En este momento estoy en peligro, no sé qué me irá a pasar después de este momento, necesito ayuda, pero, no sé si lo logré hace unos meses atrás, para ser exactos, en las vacaciones de Semana Santa, al tener tiempo libre, varios amigos decidieron subir el Ávila, un punto turístico de la ciudad de Caracas. En realidad es algo que había hecho de pequeño, pero nunca había llegado a ningún sitio de interés. Por eso he de admitir que me emocioné al saber que haríamos eso en vez del repetitivo viaje a la playa. La preparación para esos días se hizo sin ninguna eventualidad importante. Al final iríamos de viaje 5 personas, 2 muchachos y 3 muchachas, todos nos conocíamos y no teníamos problemas para acampar juntos. La ruta que seguiríamos al principio sería una de las más conocidas por los excursionistas. Pero al ir en el trayecto Carla, una amiga que había tratado de convencernos de usar otra ruta más difícil, logró su cometido y decidimos cambiar la ruta de ascenso, ahora en vez de subir por la Julia subiríamos por Galindo. Al llegar a la entrada, revisamos el equipaje y empezamos el ascenso, por suerte para nosotros había otro grupo de excursionistas subiendo por esa ruta, lo que realmente me agradó, pues ninguno de nosotros teníamos experiencia en eso, y aunque la subida no era difícil, me daba miedo que termináramos perdidos. Entablamos conversación con los otros excursionistas, y decidimos subir juntos ya que ellos nos dijeron que esa era su 4ª ascensión. Al principio no nos costó resistir el paso de ellos, pero el cansancio y la falta de práctica nos desanimó al cabo de la primera hora. Al vernos tan cansados, Alberto, uno de los muchachos del otro grupo, nos dijo que si queríamos descansarnos y montáramos campamento en un sitio poco conocido llamado las ruinas de Mezquiati, un lugar con mucha historia, y relativamente cerca de un río donde podríamos bañarnos y relajarnos, porque como él dijo, eso no era una carrera sino un viaje recreativo, y no importaba si nos tomábamos el resto del día libre para conocer la zona y disfrutar de la vegetación. Durante la noche en el campamento, decidimos hacer una fogata y disfrutar de una buena plática sobre la zona, no recuerdo exactamente cómo, pero llegamos al tema de las ruinas. Estas ruinas parecen ser muy nuevas para ser precolombinas, dijo Felipe, un amigo mío. Sí, son de inicio del siglo XX, pertenecían a un conde italiano, que se refugió en Venezuela luego de huir de Italia, por haber dejado a su prometida en el altar, comentó mientras comía Wilmer, el otro excursionista. Jajajajaja, ¿y se puede saber qué lo hizo dejar a su novia en el altar? Pregunté. Un juego, dijo riendo Alberto, al parecer le gustaba mucho apostar, y se quedó apostando hasta un día después de la boda, cuando se acordó, ya era muy tarde y vino para acá huyendo de la venganza de los padres de la novia. Ya veo, todos los hombres son unos cobardes, y no tienen las pelotas para dar la cara y hacerse responsables de sus acciones, comentó con amargura Elizabeth, me gustaría que alguien hiciera pagar a los hombres que lastiman a las mujeres. Déjalo, Elizabeth, no nos vengas otra vez con la novela de tu novio, estamos cansados de oírla, espetó Daniel con un ademán de manos. Pero bueno, si quieres te puedo contar una leyenda que circula por esta zona, sobre una mujer que juró vengarse de los hombres, muchos juran que es real, otros que es un invento. Sin embargo, la leyenda se esparció bastante durante la época colonial, se volvió algo así como un cuento de cuna para los niños de esa época, dijo Alberto sonriéndonos de manera peculiar, bueno, solo si no les molesta escuchar una historia algo siniestra antes de dormir. Aquellas palabras sonaron a reto para nuestro grupo, así que nuestro orgullo nos obligó a responder, a la vez de hacernos bromas entre nosotros para incitarnos entre todos a aceptar. Puedes hacerlo si quieres, yo no me asustaré por una historia de terror, dijo Daniel mientras se paraba y se dirigía a Felipe, pero este cagón seguro que a mitad de la historia se levanta y se larga a dormir. Todos nos reímos bastante fuerte, más de lo que nos habría gustado, pues al terminar de hacerlo, el silencio sepulcral que nos invadió, fue el punto de partida de la historia que Alberto empezó a relatarnos. A principios del siglo XVIII, en la ciudad de Caracas, gracias a la gran migración de blancos de orillas, la ciudad sufrió un acelerado crecimiento. Una de las familias más importantes que se mudó a Caracas, fue la familia Paz Castillo, españoles comerciantes de cacao, que buscaron en la ciudad oportunidades de negocio. Se cree que cuando llegaron a la ciudad, ya tenían una hermosa hija llamada María Teresa. Durante esa época, se dice que a esta hermosa niña le regalaron un esclavo negro. Tanto la niña como el esclavo, se hicieron amigos, pues la joven no tenía la malicia de la cual se acusa de tener a la mayoría de los españoles de la época. Cuando la niña cumplió 15 años fue comprometida, como dictaban las normas de aquella época, con un rico hijo de españoles llamado Héctor Sevilla, conocido en toda la ciudad de Caracas por su gusto por las mujeres y su desprecio por los esclavos.
Cuando la hermosa joven conoció la situación no quiso aceptarla, y le rogó al padre, que le permitirá unirse al convento y dedicar su vida a Dios. Obviamente el padre no se lo permitió, pues deseaba tener un heredero y ella era la única hija que tenía. Desde ese día la niña perdió la alegría de sus ojos, y el único que lograba calmar su malestar era su fiel amigo Julián Cabanillas, su propio esclavo. Los años que habían pasado juntos no solo había logrado estrechar los lazos de su amistad, sino que entre ellos había empezado a surgir el amor. Fue por eso que Julián, en secreto a su ama, empezó a rendir oraciones a sus santos, pues aún en secreto profesaba la religión de sus antepasados. Cuando ya faltaba poco para la ceremonia, la muchacha ya no pudo aguantar más, y le reveló sus sentimientos a su amado, el cual obviamente le correspondió. Esa misma noche se entregaron el uno a otro en cuerpo y alma. Luego de ese hermoso acto de amor, de la boca de Julián salió una frase que sellaría su destino: escape conmigo, yo la amo y usted me ama, no necesitamos más. María Teresa duró varios días en tomar una decisión, pero la locura de su amor adolescente la hizo decidirse, así que cuando Julián le preguntó 3 días antes de la boda lo mismo que había preguntado todos los días desde aquella noche: ¿ha tomado la decisión, señorita? Ella le contestó lo que él había esperado. Sí, Julián, prepáralo todo, esta noche nos vamos. Esa misma noche, escaparon sin decirle nada a nadie. En el camino Julián agradeció a sus santos que sus plegarias hubieran sido escuchadas, y aunque María Teresa no profesaba la religión de Julián, decidió también dar gracias a los santos de su amado. La mañana siguiente el padre mandó a buscarla para el desayuno, pero cuando la sirvienta se dio cuenta de que la joven no estaba en su habitación, fue a buscar a Julián para ver si éste sabía dónde estaba la niña. Al no verlo comprendió al instante lo que había pasado, y por miedo a recibir azotes fue a decirle a su amo lo que había pasado. Para su desgracia, cuando se lo dijo, Héctor Sevilla estaba escuchando y preparó un grupo de sus amigos para iniciar la búsqueda de su prometida. Julián y María Teresa habían llegado ya a esta zona, pues en toda la noche no descansaron, y al llegar al río que se encuentra al este de aquí, decidieron descansar y bañarse juntos. Tardaron más tiempo del planeado descansando, ya que Héctor los logró alcanzar, y al ver que estaban desnudos una ira llenó su corazón. Bajó de su caballo con sigilo, y agarró una roca que estaba en el suelo, se acercó y de un certero golpe en la cabeza mató a Julián. María Teresa, al ver a su amado tendido boca abajo en el río, tiñendo las aguas con su sangre, arremetió contra Héctor, quien, llevado por su furia y la lujuria de verla allí desnuda, la empujó y decidió violarla, siendo observado y alentado por sus amigos. Al terminar, rifó a la que sería su esposa a sus amigos. Uno tras otro violaron a la pobre joven durante horas. Al terminar tan enfermizo acto, Héctor agarró a María Teresa por los cabellos y estrelló su cabeza contra una roca y decidió dejarla allí, pues para él sería una deshonra casarse con una mujer como esa. Él y sus amigos abandonaron el cadáver de Julián y a la moribunda niña en el lecho de ese río. Se cree que luego, la esclava encontró a la pobre María Teresa, quien con sus últimas fuerzas le contó lo que había sucedido y le pidió que la ayudara a no ser olvidada. Y llegando al límite de sus fuerzas tomó la mano izquierda de su amado y juró que de alguna manera se vengaría de los que habían ultrajado su cuerpo y matado al amor de su vida. Cuando Alberto terminó el relato de María Teresa, quizás por el tono de su voz, el silencio, el frío y la oscuridad que nos rodeaba, o simplemente por el hecho de que el tiempo parecía haberse detenido, todos nos encontrábamos bastante asustados. Incluso juró haber visto una sombra alejarse misteriosamente de Alberto y acercarse a mí. «¡Qué historia tan buena! Nunca la había escuchado», dijo Carla rompiendo el silencio del bosque. «Realmente, comenté, una historia con bastante fuerza, no como los otros relatos de terror que hemos escuchado la mayoría de nosotros». «Desde luego», me interrumpió Elizabeth, «la historia tiene a una mujer como protagonistas, y no sabes cuán aterradoras podemos llegar a ser». Con ese comentario el aura de terror que invadía a todos los de nuestro grupo se esfumó. Las risas no se hicieron esperar, y poco a poco todos nos calmamos. Sin embargo, no pude dejar de notar que Alberto me observaba con una mirada extraña. Es como si él sintiera culpa por algo que había hecho. Luego de terminar la velada decidimos irnos a dormir, pues al día siguiente queríamos llegar a la cima de la montaña, ya que habíamos perdido el tiempo en vano. A la mañana siguiente me levanté a las 5 a.m. y decidí ir al río a bañarme. Traté de levantar a mis compañeros, pero todos querían seguir descansando. Al salir de la tienda vi que Alberto estaba despierto, y me preguntó qué hacía levantado. Nada, respondí, pensé en ir a bañarme, para estar listo cuando la gente se despierte, le contesté. Ja, cuidado, el agua del río debe estar a esta hora helada. No me preocupa, estoy acostumbrado a bañarme con agua fría.
Bueno, de todos modos ten cuidado, el bosque a estas horas es bastante terrorífico, especialmente para ti. Esta última frase al principio me incomodó, pero luego lo tomé como una broma y me dirigí hacia el río. Supe el camino al instante, pues el día anterior había memorizado el camino. Al llegar a una roca que queda sobre el río, me resbalé y caí con fuerza en el piso golpeándome la cabeza. Maldije por lo bajo y me levanté, palpé con mis manos el golpe y por suerte me di cuenta